Buenas noches, maestros. Miren, en esta ocasión vamos a presentarles la información del libro Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva que publicó Ignacy Puigdellíbal en septiembre del 2019, primera edición. De los 9 capítulos, vamos a dar una repasada a los primeros, pero nos vamos a concentrar sobre todo en el capítulo 9 que habla de la evaluación. Vamos a avanzarle. Viene una introducción. En el documento viene una introducción sobre el libro Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva. En la página o en la diapositiva 3, es un documento en PowerPoint. Viene los actores: Ignacy Puigdellíbal, Cristina Petreñas, Belinda Siles, Andrea Jardí, son los editores, y luego editorial Graó. Y luego vienen capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nosotros nos vamos a concentrar en el capítulo 9, que habla sobre la evaluación de aprendizajes en la escuela inclusiva, dilemas acerca de cómo evaluar a alumnado más vulnerable. Pero vamos a recorrer nada más así de rapidito el capítulo 1, evolución y sentido del apoyo educativo, la función del apoyo en la escuela inclusiva. Y vienen dos conceptos sobre la función del apoyo en la escuela inclusiva. Vienen dos conceptos. Viene hablando como un apoyo centrado en el individuo, como un apoyo centrado en la escuela, como un apoyo colaborativo o como un apoyo experto. No lo vamos a ahondar en ese punto. Dice, hacia una definición del apoyo educativo inclusivo, y viene pues algunos puntos, algunos datos sobre el apoyo educativo inclusivo. No lo vamos a tomar. Dice que el apoyo educativo inclusivo deserta de los enfoques más individuales del apoyo. Por el contrario, actualmente busca siempre la interacción y participación del alumnado con independencia de sus capacidades y limitaciones en la dinámica del aula. Las ideas clave de ese apoyo inclusivo: viene la organización del apoyo al servicio de todo el alumnado, movimientos sociales, de familias y organizaciones, y participación e implicación de la comunidad. Capítulo 2, la organización del apoyo como tarea compartida, y viene, por ejemplo, que proporcionar una atención educativa universal de alta calidad, identificar e intervenir en aquel alumnado cuyo aprendizaje esté en riesgo y evaluar la eficacia de la intervención. Niveles de intensidad de las medidas y apoyos para la intervención. Bueno, vienen 3 niveles de intensidad: universales, adicionales e intensivos. En el capítulo 3 dice competencias cruciales en la formación del profesorado relevantes en el desarrollo de la práctica inclusiva. Viene cuidado y bienestar del alumnado, diversificación del currículo, apoyo y evaluación, preferentemente dentro del aula, curiosidad, pensamiento crítico, flexibilidad y sentido de la responsabilidad. Esta competencia crucial, que es la curiosidad, es la que señala Paulo Freire, en una de las 10 cartas del libro que escribió, titulado Cartas a quien pretende enseñar. Esta parte, curiosidad, es uno de los puntos que Paulo Freire señala muy claro, como algo necesario, como un insumo para el proceso enseñanza-aprendizaje, para desarrollar ese proceso. La curiosidad como un insumo necesario para que se dé el proceso enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Le seguimos. Función 1, generar una red de apoyo educativo. Función 2, trabajo colaborativo y de acompañamiento al profesor tutor. Y función 3, apoyo directo al alumnado. Capítulo 4, estrategias de apoyo como enriquecimiento de las interacciones y de la actividad del aula. Y viene que hay que desarrollar la codocencia.
hay diferentes formas de hacer codocencia. Uno enseñando y otro observando. Uno enseñando y otro ayudando, al que añadimos la variante de enseñanza interactiva. En estaciones, en paralelo, en enseñanza alternativa o en enseñanza en grupo. Son 6 diferentes formas de hacer codocencia. Nos vamos ahora a la siguiente diapositiva. Muy bien, dice estrategias de apoyo como enriquecimiento de las interacciones y de la actividad del aula, generando entornos de aprendizaje, interacciones y apoyos y fomentando la solidaridad y el aprendizaje mutuo. En cuanto a generar entornos de aprendizaje para fomentar la interacción y los apoyos, dice que la importancia del grupo hay que realizar una agrupación del alumnado y aprendizajes, organizaciones cooperativas del aula, trabajo por proyectos, actividad, diálogo y reflexión, organización por estaciones, resaltando la autonomía, grupos interactivos y desdoblamientos. Esos son algunas formas de promover la interacción y los apoyos en las actividades en el grupo. Y dice fomentando la solidaridad y el aprendizaje mutuo. Bueno, aquí habla de la tutoría entre iguales y el alumno tutor y las organizaciones de apoyo entre iguales. Miren, nos vamos a ir ya directo a la evaluación, al capítulo 9, que es la diapositiva 32. Dice la evaluación de aprendizajes en la escuela inclusiva. Que ese tema de la evaluación de aprendizajes de la escuela inclusiva, ese tema de la evaluación, bueno, nos tiene que quedar bien claro que para que haya o para que exista una educación inclusiva, debe de haber una evaluación inclusiva. Eso es algo muy importante que tenemos que tener bien claro. Si no existe una evaluación inclusiva, no se va a dar una educación inclusiva. Esto es muy importante en todos los sistemas educativos nacionales de todos los países del mundo y más ahora en tiempos de la pandemia. Nos dice el capítulo 9 del libro Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva de Ignacy Puig de Gibord. Nos dice las funciones de la evaluación. La evaluación es un proceso de recogida y valoración de información relevante para tomar decisiones, enmarcada en el paradigma inclusivo de la educación. La toma de decisiones tiene que ir encaminada a asegurar ante todo la igualdad, la equidad y la calidad de la educación para todo el alumnado. Puig de Gibord establece 3 funciones de la evaluación desde un marco inclusivo, mismos que guardan relación con los componentes de la autorregulación de los aprendizajes. Y en eso de la autorregulación de los aprendizajes se refiere a los componentes cognitivo, metacognitivo y emocional. Nos habla de las funciones de la evaluación, una función informativa, una función incentivadora y una función formativa. En la función informativa nos dice que las tensiones entre los estándares y los procesos reales en el aula. La evaluación, en cuanto a ese punto, nos dice que la evaluación es cuestión clave, plantea atención al evaluar el progreso académico y que su avance no llega a las exigencias acreditadas o acreditadoras de los estándares. El reto sobre las tensiones entre los estándares está en construir una evaluación que ayude a que todo el mundo o a que todo el alumnado consiga llegar a niveles óptimos de aprendizaje. La evaluación es un proceso que toma conciencia entre los agentes de la comunidad educativa. En cuanto a la función incentivadora, nos dice que acerca de la evaluación y sobre el efecto Pigmalión. Nos dice la evaluación tradicional, clasificar, etiquetar a los estudiantes. Este proceso se ha vuelto perverso. Alumnos en situación vulnerable justifican medidas educativas segregadoras sin considerar las capacidades del alumnado. Ok, en cuanto a eso, la evaluación
puede transformarse en una herramienta que ayude al alumnado, especialmente al más vulnerable, a tomar conciencia de su propio aprendizaje con autosuficiencia hacia lo académico, pero también a la capacidad de regular su propio proceso de aprendizaje. En cuanto a la función formativa, nos dice sobre la evaluación como aprendizaje, nos dice que supone pasar de la evaluación del aprendizaje a la evaluación para el aprendizaje o actividad de aprendizaje. Este cambio de paradigma requiere un cambio de cultura en la comunidad educativa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, la evaluación debe estar enlazada al proceso de aprendizaje y promover la toma de conciencia acerca de qué se está aprendiendo, contribuyendo a la autorregulación de los aprendizajes. Muy importante, maestros, muy importante. ¿Qué hay que hacer en cuanto a las funciones de la evaluación? La informativa, la incentivadora y la formativa. Bueno, aquí ya lo explicamos. Dice, la evaluación inclusiva tiene elementos fundamentales y características. Y aquí nos dice que las buenas prácticas de la evaluación inclusiva se caracterizan por el siguiente decálogo. Dice decálogo, pero no son 10, son 9. No son 10, son 9. Dice que debe de estar diseñada, esa evaluación inclusiva debe de estar diseñada en relación con los objetivos o competencias perseguidos. Debe ser coherente con la metodología. Debe estar vinculada con el nivel de contenidos trabajados y debe estar planificada. Tanto las etapas de recogida de la información como las formas de retorno. Debe ser una evaluación continuada. Debe de contar con criterios relevantes y transparentes. Debe estar centrada en la evaluación de un proceso de aprendizaje, no de la valía de una persona, y debe de ser participada por los estudiantes y debe estar acompañada de un feedback, En cuanto a lo que es coherente, procesual y criterial, bueno, esos son principios de una evaluación inclusiva. Para que sea una evaluación inclusiva debe de cumplir con 3 principios. Debe de cumplir con que debe de ser coherente, debe de ser procesual y debe de ser criterial. En cuanto a coherente, debe estar alineada entre las competencias, resultados de aprendizaje, metodologías o propuestas de aprendizaje y las actividades de evaluación. Hay que considerar aspectos éticos, la responsabilidad de acompañar al proceso educativo de los estudiantes, sobre todo de aquellos más vulnerables, y tomar decisiones responsables que incidan en su aprendizaje, en su trayectoria educativa y personal. En cuanto al principio procesual, nos habla de un trabajo o de una evaluación individualizada, planificada, flexible y de apoyo educativo. En cuanto a individualizada, dice que se requiere cambiar la organización y el papel que toman los diferentes agentes educativos. Se debe partir de un contexto inclusivo colaborativo. En cuanto a evaluación planificada, la evaluación implica un trabajo previo de planificación y consenso entre los diferentes profesionistas que participan en el aula. Esta planificación debe ponerse en conocimiento del alumnado. En cuanto a lo flexible, nos dice que una buena planeación no exime que la evaluación sea un proceso flexible. Por ejemplo, el tiempo, el tipo y el modo. En cuanto al apoyo educativo, nos dice que la evaluación se ajusta a las capacidades o a las capacidades de cada persona, incluso en etapas no obligatorias. Las vías por las que cada alumno alcance los aprendizajes pueden ser diversas y las condiciones flexibles. Hasta ahí van 2 principios de una evaluación inclusiva, coherente y procesual. Nos falta criterial. En cuanto al principio criterial, nos dice que la evaluación debe ser criterial y se tome como referente al propio sujeto y que los criterios sean amplios y relevantes para alcanzar las competencias básicas deseables. La evaluación supone fijar criterios realistas, aceptables y trabajables para todo el alumnado. Son los 3 principios
de una evaluación inclusiva. Nos vamos ya al otro eh, bueno, fíjense, acá nos habla, dice avanzando desde las aulas, principios de una evaluación inclusiva. Nos marcan 3 principios. Y acá viene viable, siguiendo con los principios, el cuarto principio que tiene que es una evaluación viable, informativa y colaborativa distributiva. Ok, en viable nos dice que hay que implicar al alumnado en su autoevaluación, conlleva un proceso de empoderamiento que lo capacita para evaluar su propio progreso y establecer criterios y juicios entre sus iguales desde un posicionamiento constructivo y de ayuda. En el principio de una evaluación formativa inclusiva nos dice que tiene que estar centrada en el alumno o alumna. Hay que incorporar la colaboración en la evaluación que resulta relevante para los resultados que se obtienen y contribuyen a que la evaluación sea un proceso formativo. En cuanto a la diversidad de instrumentos y formas utilizadas para evaluar, bueno, nos están marcando la observación, el checklist, escalas, rúbricas, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Y en cuanto al feedback, hablando de principios, del principio de como una evaluación inclusiva formativa, nos dice que el reto es definir objetivos y criterios de evaluación lo suficientemente concretos y ajustados que permitan desmenuzar el proceso de aprendizaje tanto como necesite el alumno. El sexto principio de una evaluación inclusiva dice que tiene que ser colaborativa y distributiva. Y aquí solamente nos comenta el autor que hay que buscar la participación activa de los diferentes agentes educativos. La participación activa de los diferentes agentes educativos para que sea una evaluación inclusiva, colaborativa y distributiva. Entonces tenemos 6 principios para una evaluación inclusiva. Debe ser coherente, procesual, criterial, viable, formativa y colaborativa distributiva. Nos dice aquí, a modo de conclusión, las principales dificultades en torno a la evaluación suelen producirse en torno a factores diversos, agrupados en 3 niveles: el nivel sistémico, institucional y de aula. El nivel sistémico se refiere a cuando el sistema supedita la evaluación a exigencias acreditativas. El nivel institucional se refiere a cuando la institución se mueve en el sentido de una evaluación comprensiva y la existencia o exigencia de estándares. Y el nivel áulico se refiere a cuando el profesorado siente dificultades para llevar a cabo esa evaluación. Esas son las 3 principales dificultades en torno a la evaluación inclusiva, como una conclusión. Y esas principales dificultades pues se dan en 3 niveles: en el nivel sistémico, en el institucional y en el áulico. Y bueno, propuestas para mejorar la evaluación, maestros. Propuestas para mejorar la evaluación inclusiva. Evaluación inclusiva. Número 1. Crear los propios estándares con el conjunto de la comunidad educativa y difundirlos. Número 2. Pensar en todas las funciones de evaluación, también en la formativa y motivadora, y no sesgar la evaluación hacia la calificación informativa y menos aún etiquetante. Número 3. Desarrollar estrategias para fomentar la autoeficacia por su influencia en el rendimiento. Número 4. Formar a los estudiantes en estrategias autorreguladoras, incluyendo de forma sistemática procesos de autoevaluación vinculados a actividades de aprendizaje. Número 5. Fomentar las experiencias de apoyo entre iguales y de participación en la evaluación en la línea del apoyo distribuido.
Número 6, emplear instrumentos coherentes en la naturaleza del objeto de evaluación. Número 7, integrar diversos agentes, familias, tutores, profesores de apoyo, iguales, etc. Número 8, diseñar un sistema de feedback dialógico que contribuya al aprendizaje. Número 9, procurar un sistema de formación del profesorado que permita compartir conocimientos e inquietudes de forma colegiada. Y número 10, generar una cultura evaluativa que entienda la evaluación como un instrumento para la toma de decisiones que contribuya a la educación de los estudiantes y oportunidades de aprendizaje. Esas son las propuestas para la mejora de la evaluación que maneja Ignacy Puigdellíbal, en, en su documento Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva. Primera edición, septiembre de 2019. Es todo, maestros, es todo. Les dejamos esa información, ese video, sobre todo con el tema de la evaluación, que es un tema que ahorita a nivel mundial o a nivel Iberoamérica se está discutiendo en muchas webinars, en muchas conversaciones o encuentros virtuales entre diferentes personalidades, funcionarios, autoridades educativas a nivel iberoamericano. Dejamos este documento y terminamos. Buenas noches, maestros. Buenas noches.